El Señor les bendiga, hermanos. Estamos saludándoles desde aquí de la cuarentena, desde nuestro hogar, pero podemos testificar que el Señor es fiel, ha sido fiel, y así como a nosotros nos ha guardado, creemos que a usted también. Así que les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y quiero en esta ocasión que también mis hermanos puedan dar un saludo. El hermano José Roberto, lo que el Señor ponga en su corazón. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto el poder saludarles por este medio y estar colaborando para la obra del Señor, y esperamos poder vernos muy pronto y que el Señor les bendiga ahí donde ustedes se encuentren. Amén. El Señor ha sido fiel, y a pesar de todo, o pese a las circunstancias, nos ha bendecido, y queremos estrenar una alabanza en esta ocasión, presentárselas como un canto para este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que los cristianos estamos escondidos en un lugar de bendición. Este canto se titula Estoy en Gosén. Escúchenlo y que el Señor pueda bendecirle así como bendijo mi vida con esta alabanza.
seguimos en este domingo de resurrección. Y acordémonos que cada domingo conmemoramos la resurrección, no solo el domingo llamado de resurrección. Para nosotros cada domingo, el primer día de la semana, es de resurrección porque Él se levantó un primer día de la semana. Así que hoy queremos conmemorar una vez más ese acontecimiento hermoso cuando Él se levantó de entre los muertos y aún vive. Este canto se llama Aquel día en el Calvario. Cantémoslo todos juntos. Donde el justo padecía, un soldado se aproxima y traspasa su costado. Oh Cordero inmolado, mueres tú por mi pecado. Cuando la hora nona llegó, Él clamó con grande voz: ya consumado todo está. Y su espíritu entregó, y su espíritu entregó tu maldad, Él así pagó. Gracias, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito sea por tomar mi lugar aquel día en el Calvario. Amanece el tercer día, 3 mujeres van corriendo de visita al sepulcro, mas la piedra está movida y el sepulcro está vacío. ¡Amén! 2 varones les anuncian
Amén. Hermanos, tengo el gusto de presentarles en esta mañana a un amigo, un pastor que hace poco me compartió un video, un hombre al que casi todos conocemos, que adora a Dios en una forma bien especial, tiene un ministerio bien bonito. A mí me inspira la forma de alabar de él y quiero compartirlo con ustedes. Como invitado especial tenemos al hermano Ixiquio Cimentel. Así que disfrute este video. La noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, cómo es que veniste y por mí sufriste en esa cruenta cruz. Ya no vivo de sueños, el verdadero amor, me siento distinto. Quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida, me diste la paz. Tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar tu verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de ese triste pasado, de esa soledad. Ya no quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste la herida, me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar tu verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado, de esa soledad. Ya no quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Cada noche que pasa, cada sol que sale, solo pienso en tu grandeza, cómo es que veniste y por mí sufriste en la cruenta cruz. Ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad, porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste la herida, me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar tu verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado, de esa soledad. Ya no quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Ya no quiero volver a ese tiempo de ayer donde solo encontré mentira y falsedad. Mentira
mentira y falsedad, mentira y falsedad. Aleluya, aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio se movía sobre las aguas. En el principio se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios. En el principio pero ahora corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Oh Jerusalén, mar de por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya. No le dé el aplauso. Bien, hermanos, queremos invitarles a hacer un altar de adoración, cada uno en su hogar, y que podamos recibir la palabra de esta manera. Recuerde que si hacemos el ambiente adecuado, el Señor desciende y nos da su bendición a través de su palabra. Adoremos ahí donde está. Recuerde que Él prometió estar donde 2 o 3 estuviéramos en su nombre, de manera que no es necesario la gran multitud o la gran congregación. Usted, sus hijos, su esposo, suficiente para que el Señor descienda.
adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, reobrando destinos, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, cambiando mi corazón, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí está, dígalo usted. Aquí estás, obrando sanidad. Créalo, te adoro a ti, te adoro a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y una vez más declare, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoro a ti. Dale, Jero. Aquí estás, obrando sanidad, te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, transformando vidas, te adoro a ti, te adoro a ti. Una vez más, sanando mi corazón, diga, aquí estás, sanando mi corazón, te adoro a ti, te adoro a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ahora dígalo creyendo una vez más, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Oh, mi Dios. Así eres tú. Amén.
Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a este culto de resurrección que tenemos, como todos los domingos. Conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les voy a invitar a abrir las Escrituras para leer en la epístola a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 3 desde el verso 1 hasta el verso 12. Efesios capítulo 3, verso 1, dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Vamos a abrir también en Efesios 1, vamos a leer capítulo 1 y vamos a leer el verso 9 y verso 10. Dice así: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Voy a invitarles a inclinar su rostro y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos permites una vez más glorificar tu santo nombre, Señor, y alabarte por medio de tu palabra. Que tú puedas bendecirnos en esta mañana, Señor, mientras tomamos una porción de ello, para que tú puedas alimentarnos, Señor, con tu Santo Espíritu. No estamos juntos, Señor, estamos cada uno en nuestros hogares, respetando, Señor, las disposiciones que los gobiernos han recomendado y han impuesto, Señor. Y por ello, Padre, te rogamos una especial bendición para que esta vez no sea en un solo lugar donde pedimos tu bendición, sino en cada hogar. Puedas tú, Señor, hacerte presente, hacer sentir tu presencia y nuestros hogares puedan ser dignos de ello, Señor. Bendícenos ahora que tomamos tu palabra, que vamos a tomar tu mensaje. Guíanos, Señor, condúcenos a través de él. Danos el entendimiento de ello, Padre, porque yo no puedo hacerlo, Señor, no soy capaz de abrir el entendimiento de tus hijos para que capten estas cosas, para que entiendan, Señor, para que caminen. Eso yo no lo puedo hacer. Tiene que ser tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Bendícenos, por favor, mientras leemos estas porciones, mientras consideramos estas cosas, y que sea tu Santo Espíritu dándonos la revelación y el entendimiento de todo esto. En el nombre santo del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas para tu gloria y honra. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, que el Señor pueda bendecirnos. Y en esta mañana vamos a continuar pensando bajo el tema que el viernes considerábamos, llamado la señal de su venida.
la señal de su venida. Por eso que el mensajero nos ha mostrado que pues estamos en el tiempo del fin, no solo por las señales que se ven a nivel mundial, sino porque ciertamente el mensaje ha venido, el mensajero fue enviado, y eso es para la novia una señal, la señal de su venida. Y nosotros acabamos de leer en la Escritura, como Pablo dijo, de que el Señor se ha propuesto una cosa en sí mismo, y es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y eso lo hace en los tiempos de la dispensación, también en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, nosotros muchas veces esas palabras que escuchamos como dispensación, pues nos dejan un poco en qué pensar. Pero, hermano, si nosotros vemos lo sencillo que es la Escritura, lo simple que es esto, podemos entender, hermano, las cosas que nos dijo la Escritura y cómo nos las explica el mensajero. Que la dispensación, pues, es prácticamente lo que Dios ha concedido a su pueblo. El Señor ha concedido muchos momentos a lo largo de la historia, momentos en que Él dio su ley, Él concedió la ley, y en el tiempo de que Dios estaba lidiando con Israel, y a su pueblo Él le dio ley. Y entonces a través de esa ley, el que vivía conforme a la ley, vivía. Pero claro, con el pasar del tiempo, ellos mismos descubrieron que no podían vivir por la ley. Ninguno había que podía cumplir a cabalidad la ley. Todos fallaban. Aún Pablo lo dijo cuando confrontó a la iglesia en ese tiempo, o a los creyentes de ese tiempo, cuando los gentiles estaban entrando en el plan. Él mismo dijo: ¿por qué les quieren colocar cargas a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres han podido cargar? Dijo él, refiriéndose a la ley. Porque ahora, en el tiempo que Pablo lo estaba diciendo, el Señor dio un cambio de dispensación. Entraron a lo que Dios concedió, que era la gracia. Pablo fue el mensajero de la disposición de la gracia. Y entonces el Señor concedió que los gentiles entráramos por su gracia y no por ley. Y cuando hay un cambio de dispensación, el mensajero nos muestra que siempre al hombre le es difícil entender, le es difícil captar ese cambio, y entonces el hombre siempre intenta regresar a la manera que había antes. Y entonces el mensajero nos explica que las dispensaciones han cambiado. Hubo una dispensación de iglesia, y a lo largo de las edades de la iglesia ha habido una dispensación de iglesia. Dios concedió que su Espíritu Santo pudiera moverse a través de las iglesias, en medio de las iglesias, así como Juan lo vio ahí en Apocalipsis. Él vio, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. Y entonces entendemos también que la Escritura, cada vez que dice la Escritura que el Señor le decía a Juan: escribe a la iglesia, escribe a tal iglesia, él siempre finalizaba diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces hemos tenido una dispensación de iglesias donde el Espíritu Santo podía hablar en la iglesia, y el que tenía oído podía escuchar. Pero hermano, resulta que llegamos al tiempo del fin, y el mensajero señaló cómo la iglesia sacó fuera a Cristo. Y entonces, ¿ahora qué va a escuchar? ¿Cómo lo va a poder oír si lo echó fuera? Y encontramos, dijo el mensajero, al Señor Jesús tocando a la puerta, intentando entrar de nuevo a la iglesia. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Ahora el mensajero nos dice en este mensaje, señales escriturales del tiempo, en la página 13 y párrafo 94, nos dice: cuando Dios envía un don a la tierra, un don como señal, y la gente lo cree, fíjese, es una de las edades más gloriosas que la gente haya vivido. Pero cuando Él envía una señal y es rechazada, esa generación entra en caos. Así ha sido siempre.
¿Qué si la gente de América en esta noche recibiera la señal de Dios en estos postreros días? Pregunta el profeta. Ya no estuviera en caos. Es más, dijo él, el mundo entero tendría temor de esa nación que aceptara el don de Dios. ¿Y por qué señalo esto? Porque ahora que Dios ha enviado su don en el cambio de dispensación, en lugar de que la gente lo reconozca y lo acepte, lo ha rechazado. Y entonces eso hace que la humanidad entre en un caos. Y eso es lo que estamos viviendo, en un caos. Siempre que ha habido un cambio de dispensación, el hombre intenta humanizar esas cosas. Siempre intenta, dijo el mensajero, de que el hombre intenta siempre humanizarlas. ¿Qué sería esto? Humanizarlas. Sería hacerlas agradables a la gente, suaves, dóciles, hacerlas flojas para que la gente le sea agradable el evangelio. Es una cosa tremenda, hermano, porque nosotros ahora tenemos un mensaje. Eso es lo que el Señor nos ha concedido, el mensaje de la hora. Y entonces encontramos que siempre el hombre va a intentar humanizar esto, hacerlo blando, hacerlo dócil. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque resulta que el mensajero, él ha hablado de todo lo que puede haber, hermano. Él ha hablado de todo, aún de la adoración, ha hablado de la forma de predicar, ha hablado de cómo la iglesia ha permitido que mundanalidad entre a ella. Y hermano, imagínense nosotros ahora teniendo este mensaje, queriendo suavizar las cosas que ha dicho el mensajero. Hermano, nos vamos a encontrar igual que los demás, rechazando el cambio que Dios ha enviado, rechazando el mensaje, y entonces nos encontraríamos en un caos. Porque, hermano, cada persona, cada iglesia y cada individuo que no acepte este mensaje, hermano, ¿hacia dónde se dirige? Ciertamente se dirige hacia un caos en su vida. Que Dios nos pueda ayudar. Ahora, le voy a volver a leer, hermano, este extracto que leíamos el viernes, porque quiero denotar una cosa. Dice el mensajero en el evangelismo, en el tiempo del fin, dice en la página, finalizando la página 10, dice, ahora ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Y recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas. Aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la aparición. Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros, en estos últimos años. Y esa es una señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que Él es el mismo, por cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales ustedes están viendo al Espíritu Santo hacer. Entonces es la aparición del Señor. Y recuerden, fue hablado en ambos lugares, aparecer, de aparecer y de venir. Y el viernes hablábamos, recordábamos Lucas 17:30, donde dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre, como los días de Lot, será en que el Hijo del Hombre se manifestará. Y la Escritura ocupa esa palabra manifestará, que es distinta a lo que dice Mateo 24:37, cuando él dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre vendrá, cuando habló como los días de Noé. Y entonces pareciera ser que está hablando de lo mismo, pero ciertamente no es exactamente lo mismo, sino que está mostrando que hay dos momentos, hay dos palabras distintas, por eso lo dice así el profeta. Una cosa es la manifestación y otra es la venida. Una cosa es la aparición, pero es para luego venir. Entonces él aquí nos está mostrando que la aparición es la señal de su venida. Y como hablábamos el viernes, pues para la novia esto es algo muy importante, hermano. Porque la novia tiene que estar sumamente enfocada, creo yo, en la aparición del Espíritu Santo, en la aparición, en la aparición del Hijo del Hombre. ¿Por qué, hermano? Porque esto es el mensaje que prepara a la novia para el siguiente paso, que es la segunda venida.
Y entonces, si no está enfocada en el mensaje, la pregunta es sensata. ¿Cómo se va a preparar? ¿Cómo va a estar lista, hermano? Si una doctrina dice una cosa, si otra persona dice otra cosa, si un predicador dice una cosa, si otro dice otra, dijo el hermano Branham, no pueden haber dos hombres que estén perfectamente en un acuerdo. Dios no trabaja con grupos, Dios no trabaja con grupos de hombres, Él trabaja con uno a la vez. Y Él está trabajando con su mensajero y Él nos ha dejado este mensaje para que nosotros tomemos de este mensaje y podamos alimentarnos del mensaje. Y entonces cada uno de nosotros que puede compartir algo de la palabra, no podemos tomar cualquier cosa, hermano. No podemos tomar lo que la gente está hablando en internet. No podemos tomar los razonamientos de otro grupo, de otra gente. Tenemos que irnos plenamente al mensaje. Fíjese bien, el mensajero nos muestra que las cosas, hermano, son prácticas en la palabra, prácticas en la vida cristiana. No es una teología, es una experiencia vivida del corazón. Es un lidiar de Dios con nosotros. Y entonces todo tiene que comenzar, por supuesto, en un nuevo nacimiento. Ahora, cuando el mensajero habla del nuevo nacimiento, nos muestra cómo nosotros necesitamos realmente morir a nosotros mismos para que luego el Espíritu Santo pueda entrar a nosotros y entonces Él venga a morar en nosotros. Hermano, por eso es tan importante entender el cambio que ha habido, de que el Señor no está lidiando con iglesias. El cambio de dispensación, el Señor ha cambiado y ha concedido otra cosa. Él ha concedido que Él está lidiando con el pueblo a través de este mensaje. Ya no a través de las iglesias, hermano. Por eso es que, mire, es una cosa muy tremenda y bastante difícil de concebir. La gente siempre espera que la iglesia sea correcta, que la iglesia cambie, que la iglesia mejore, que se cambie esto, lo otro, y las cosas mejoren en la iglesia. Pero déjenme decirle, la iglesia como tal nunca más va a mejorar, hermano. Porque cada iglesia, cada grupo, cada denominación, hermano, de alguna manera siempre rechaza algo en la palabra. Por eso es importante entender cómo Dios está lidiando con nosotros. Porque ya no lo hace de forma de grupal, de iglesia, sino que lo está haciendo meramente como individuos. De tal manera que puede haber un individuo que esté en una iglesia, la iglesia esté toda desordenada, la iglesia esté toda mal, hermano, ni siquiera tenga ministros que en verdad cumplan requisitos, pueden estar en toda esa situación. Pero el que cree el mensaje y el que se deja dirigir por el mensaje, y entonces permite que el Espíritu Santo lo guíe a través de su palabra, eso está bien. Porque Dios está lidiando con individuos que se rinden a su palabra, que se rinden a su Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos entender, hermano, que Dios nos ayude. Ahora dice el mensajero acá, en el Evangelismo en el tiempo del fin, página 35. Dice, es un mensaje que sale. El mensaje y el mensajero de los últimos días. Y eso no es para llevarnos a un credo, sino más bien es para sacarlos de los credos y traerlos nuevamente a la fe original de los padres pentecostales, justamente en donde la iglesia debe de estar en los últimos días. No estamos hablando de los padres del tiempo de Moisés, sino en los padres pentecostales. Bueno, y el profeta habla aquí, ¿verdad? Como los padres según Moisés tienen que ver con Malaquías capítulo 3. Pero esto tiene que ver acá con Malaquías 4, dice él más adelante. Y acá en Malaquías 4, en la página 36, dice él, para las edades de la iglesia, él dijo, he aquí os envío a Elías el profeta antes de aquel día. Ese no pudo haber sido Juan, puesto que el mundo no fue quemado en aquel tiempo, ni tampoco sucedió que los justos salieran a caminar sobre la ceniza de los impíos. No, es más bien en esta edad presente cuando un mensaje saldrá que restaurará la fe del pueblo,
la iglesia de hoy en día, que ha salido de todas estas corrupciones y cuerpos denominacionales llenos de llagas podridas, a una fe viviente y un Dios vivo. Y el mensaje ya ha estado corriendo por años, correcto. Y ahora es el tiempo cuando debemos recibir y creer el evangelismo del tiempo final, porque es para restaurar. Joel dijo lo mismo: yo restituiré los años que comió la oruga. Fíjese bien qué tremendo, hermano. El mensaje ha venido para restaurar. ¿Por qué? Porque imagínense lo que él dice: ha salido de todas las corrupciones de las iglesias. ¿Sabe que el mensajero dijo que por esa causa hay mucha gente que ni siquiera va a la iglesia ya? Desiste de ir a la iglesia. ¿Por qué causa? Por la corrupción que ha entrado en la iglesia. ¡Qué tremendo, hermano! Y ahora usted podrá decir: ¿y en nuestra iglesia ha pasado eso? Si el mensajero lo dijo, hermano, ¿qué puedo decir yo? Yo voy a decir que no, que estamos libres nosotros de toda corrupción. No, hermano. Los individuos que creen el mensaje de la hora y que viven lo que dice el mensajero, ellos son los que escapan de toda la corrupción. Ahora, eso depende de cada uno de nosotros. Ya no depende de la iglesia. No depende de que toda la iglesia camine, hermano. Y la gente siempre se ha imaginado que va a caminar en orden, ¿verdad? Siguiendo al pastor, hermano. Una iglesia ordenadita, bien dispuesta, bien sujeta a su pastor. Hermano, ya todo eso se acabó. Ahora la gente no es sujeta, hermano. Ahora la gente ya no es entendida como antes. Antes sí la gente entendía que había una autoridad que respetar en la iglesia, que había que obedecer a un pastor. Ahora ya no, hermano. Ahora ya todo mundo hace lo que quiere. Todo mundo vive como quiere. Ya no se encuentra una sujeción como había antes. ¿Por qué, hermano? Porque era parte del plan. ¿Por qué? Porque la corrupción entró a las iglesias. Y la gente se fija en esas cosas, se fija en el pecado, en la corrupción. Y entonces dice: esto no camina bien, ¿verdad? Y se va. Y está bien, tiene derecho a irse. Tiene derecho a pensar como quiera, pero el verdadero creyente se va a fijar ya no en la iglesia, sino que se va a fijar en el mensaje y va a comenzar a caminar por lo que el mensaje dice. Va a comenzar a caminar porque es llamado a caminar por la guianza del Espíritu Santo, iluminándolo en la luz de la hora, en la luz del atardecer. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es restaurar. Fíjese bien como dijo Joel: os restituiré los años, lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros, dijo el Señor. Pero hermano, ¿por qué restaura eso? Porque usted se acordará, como dijo el mensajero en este mensaje, el árbol novia, cuando él explicó de que la restauración comenzó allá con Lutero. Pero allá fue una restauración, ha llamado una restauración, pero porque comenzó saliendo de la gran organización, ¿verdad? Liberándose de todo aquello, pero fue en una reforma. No fue por completo una restauración, sino solo una reforma en la iglesia. Entonces, una iglesia saliendo de otra iglesia, pero esta misma iglesia cayó en lo mismo. Y cayó encima ese espíritu, como el profeta Joel lo dice, como una oruga, ¿verdad? Lo que comió la oruga, cayó sobre ella ese espíritu y comenzó otra vez a minar la cosa, a comerse toda la bendición, y entonces no pudo la restauración surgir, sino que ellos cayeron en denominación. Por eso que el mensajero señala en muchos temas, en muchos mensajes, él hace hincapié y señala cómo aunque el mensaje de cada mensajero fue impactante, fue precioso, fue grande, como el mensaje de Lutero, con todo y eso, con todo lo grande que fue, pero cayó en denominación. ¿Por qué? Porque era una reforma. El mensaje de Wesley fue precioso, fue grande, fue impactante, hermano. Estremeció la tierra, con todo y eso, cayó en denominación. ¿Por qué? Porque era una reforma. Los pentecostales vinieron, los dones vinieron. Hermano, el fuego vino, el grito vino, ¿verdad? La bulla vino, el ruido vino, la emoción vino y estaba bien. Era parte de aquello,
pero vino como una reforma todavía. El hombre lo vio como una reforma, pero el profeta nos mostró de que, hermano, esto tenía que haber sido algo espiritual totalmente. Ya no reformas, ya no modificar la iglesia, ya no corregir la iglesia porque no se puede. Ahora es llamando individuos plenamente, individuos que quieran sujetarse a la palabra del Señor, que por su propia cuenta quieran rendirse a la palabra del Señor, y gente que quiera vivir conforme a lo que el Señor Jesús dijo. Eso, hermano, ya no puede ser por grupos de iglesias. Ahora son individuos que van a ser restaurados a una fe original, a la fe de Pentecostés, pero no el Pentecostés denominacional, sino a la experiencia del aposento alto, a la experiencia del Espíritu Santo, a una restauración completa, a una verdadera restauración. Dice el mensajero, su plan es de restaurar su árbol novia, el árbol que debiera de haber estado en el Edén, pero ella falló allá por cuanto descreyó la palabra. Pero acá él restaura un árbol que sí creerá la palabra. Y cuando este árbol se levantó en el día de Pentecostés con esa doctrina original y la fe original, entonces, ¿qué comenzó a hacer Roma? Comenzaron con la oruga y luego el saltón. Y cada una comió su parte, el fruto, las hojas, todo, hasta que se lo acabaron. Pero ¿qué dijo el profeta cuando vio eso? Dijo, pero yo restituiré aquel árbol, dice el Señor. Comenzó allá en la Reformación. Pero ¿qué pasó? Se organizó. Y Dios la podó. Así como en San Juan capítulo 14, Él cortó toda organización. Entonces volvió en el tiempo de Wesley y se organizó. Y Dios nuevamente la podó. Yo restituiré y todavía está en camino. Ahora, ¿qué hace? En el tiempo del atardecer habrá no una organización, sino una copa, dice. ¿Dónde es que la fruta madura primero? En la copa del árbol. ¿Por qué? Porque ahí le pega el sol. Y en el tiempo del atardecer, las semillas ya han sido sembradas para un árbol novia. Y el tiempo de la tarde, cuando el árbol de la vida se torna en el árbol novia. ¿Lo pueden ver? Fíjese bien, hermano, lo que estamos leyendo. Dice él, cuando el árbol de la vida se torna en el árbol novia. ¿Sabe usted quién es el árbol de la vida? Allá en el principio dice la Escritura que estaban dos árboles en el Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la muerte, el árbol de ciencia y de sabiduría. Y dijo el mensajero, ese árbol de vida es Dios, es Cristo Jesús. Hermano, y este árbol de vida tiene que convertirse, se torna, dice, en el tiempo del fin, se torna en el árbol novia. ¿Qué dice? Y ahora las luces del atardecer han salido para regar y para madurar el fruto que ha estado en el árbol que fue sembrado. Las semillas han sido sembradas y ahora el tiempo del atardecer. Entonces el evangelismo del tiempo del fin será la señal de Malaquías 4 para restaurar la fe del pueblo una vez más a la fe de los padres. Sí, Señor, una vez más a las piedras del fundamento. Amén. Podemos entender, hermano. Podemos entender por qué es lo importante, hermano, de enfocarnos plenamente en lo que dice el mensajero. Porque de otra manera, hermano, no hay manera de madurar. No hay manera, hermano, por muy cristianos que pensemos que somos, no podemos madurar si no es por la luz de este mensaje. Porque este mensaje llega en el tiempo del fin, como dice el mensajero, como un árbol, ¿verdad? Cuando un árbol ha crecido, hermano, y sus frutos de arriba, los que están más arriba, son a los que les pega primero la luz del atardecer. Y a estos entonces los hace madurar. Y Él viene por un fruto maduro, hermano. Él no viene por cosas sin madurar. Él viene verdaderamente por un fruto maduro. Que el Señor nos pueda ayudar y podamos entender. El mensajero nos habla también en este mensaje, probando su palabra, y nos dice,
cómo el Señor, hermano, ha enviado su mensaje, probando, por supuesto, que Él ha cumplido su palabra. Ahora, cuando el Señor hace eso, hermano, Él también tiene que cumplir lo dicho en el mensaje. Él es el encargado de cumplirlo, no nosotros. Él tiene que probar su palabra también en nosotros, que es la verdad. Porque usted sabe, como está escrito en su palabra, que los verdaderos creyentes, habrán señales que seguirán a los verdaderos creyentes. Y hermano, y dijo el mensajero, también el grupo de Satanás tiene señales que los acompañan. Ellos son intelectuales, ellos son razonadores, ellos son civilizados, ellos son humanísticos, ellos son, hermano, inteligentes. Esas son señales para ellos, hermano, de quiénes son los elegidos. Pero aquí también hay señales de los verdaderos creyentes. Recuerden, Marcos 16 lo dice, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen, a los que verdaderamente creen. Hermano, y esa es una promesa que el Señor tiene que cumplir y probarla en sus creyentes. Entonces dice el hermano Branham aquí en este mensaje, probando su palabra, página 43. Dice él, un poco adelante, como un poquito despuesito, en el párrafo 221, dice él, después de 1900 años, y estamos aquí al final de la edad de la iglesia de la Odisea, él prometió en Lucas 17:30 que este mismo Hijo del Hombre, él lo prometió, sería revelado en los días, así como fue en Sodoma, sobre la tierra. Lo hizo él. Tiene que llegar a suceder. Tiene que llegar a suceder. Es imposible. Ahora recuerden, él vino en 3 nombres. El Hijo del Hombre, un profeta. El Hijo de Dios, el Espíritu. El Hijo de David para el milenio. Pero aquí en medio, en esta conjunción, ahora, según sus propias palabras, en el día cuando el Hijo del Hombre será revelado, revelándose a sí mismo, como que, no como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, se revelará en una manera distinta. Ahora, ¿qué muestra eso? Malaquías 4, exactamente correcto. ¿Ve? El Hijo del Hombre se revelará a sí mismo, no en las grandes denominaciones y cosas, como hemos tenido a través de las edades, pero Él se manifestaría nuevamente como el Hijo del Hombre, para manifestar Malaquías 4. Y en aquel día yo os enviaré a Elías el profeta, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres apostólicos, apartándolos de todo este denominacionalismo y nuevamente a la palabra original, para sacar el árbol novia del último día, como él lo prometió. Al tiempo de la tarde habrá luz. No que a través de un día de niebla habrá luz. Será un día en el que no se podrá decir si es día o noche. Oiga, algo dudoso, ¿verdad? Un tiempo de duda. ¿Ve? Es que se está formando el cuerpo, pero la misma cabeza que estaba aquí en el este, está aquí nuevamente en el oeste. Habrá luz en el tiempo del atardecer. Oh, hermano, siento deseos de cantar un himno, y él canta un trozo de un himno. Pero dice el párrafo 222, y el Hijo del Hombre se está revelando a sí mismo en el mismo poder que él era, no a través de la edad de la iglesia por justificación, santificación y todas estas cosas. Pero el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Fíjese bien, la palabra. Y la palabra es más eficaz, más poderosa que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos que están en el corazón. ¿Qué tenía él que hacer? Él tiene que probar esa palabra. ¿Qué hará él? Nótelo cuando lo vemos aconteciendo. Véanlo en la misma forma en que él estaba aquí en el principio. La columna de fuego, vaya, probando que él es Hebreos 13:8, como dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué fue? Jesucristo es el mismo de ayer. Ese era Cristo que estaba en el desierto con Moisés.
¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Ayer. Ese era Cristo cuando Pablo estaba hablando de hoy. ¿Creen ustedes eso? En el Nuevo Testamento. Luego el Hijo del Hombre, el mismo Cristo en los últimos días. Muy bien. Note también San Juan 14:12. Él dijo, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Todas estas otras escrituras que hace él ahora está aquí probando, no la edad de Lutero, no la edad de Wesley, no la edad pentecostal, no la edad bautista, no la edad presbiteriana. Hemos pasado por todo eso y lo hemos probado por la historia en la Biblia. ¿Pero qué? La edad del Hijo del Hombre siendo revelada para traer estas cosas, para cumplir la palabra, cuando todo debe de ser cumplido. ¿Ve? Lo vemos y es la verdad. Ahora recordemos que el apóstol Pablo dijo en Efesios 1 de que el Señor tiene un propósito y es de reunir todas las cosas en Cristo cuando en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermano, y ese objetivo, ese propósito de reunir todas las cosas, hermano, el profeta nos lo dice, que este mensaje viene para unir a la iglesia con Cristo, porque Cristo es la cabeza, como dijo Pablo. Cristo, siendo la cabeza del cuerpo, Él le da salud a todo el cuerpo, pero tiene que haber una unión, tiene que haber algo que pueda unir a Cristo con todo el cuerpo. Y Él nos dice siempre acá en el mensaje, probando su palabra, en la página 46 y párrafo 236, Él nos dice, recuerden, ese no fue Jesús hablando allá con Abraham, que podía discernir los pensamientos en la mente de Sara detrás de él. Ese no fue Jesús. Él aún no había nacido, pero era un hombre en carne humana, que Abraham llamó Elohim, el gran todopoderoso, mostrando, y Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma. Ahora pongan atención, en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Ya no como iglesia, ¿ven? Ya no, dice, la novia es llamada. Ve, en aquel día el Hijo del Hombre será revelado. ¿Qué? Para unir la iglesia a la cabeza, unirlos, el casamiento de la novia. El llamado del novio vendrá aquí por esto. Cuando el Hijo del Hombre baje y venga en carne humana para unir a los dos, la iglesia tiene que ser la palabra. Él es la palabra y los dos se unen. Y para hacer eso se necesita la manifestación de la revelación del Hijo del Hombre, no algún hombre eclesiástico. Yo no sé, ¿pueden ver lo que quiero decir? Es el Hijo del Hombre, Jesucristo, que descenderá en carne humana entre nosotros y hará tal real su palabra que eso lo unirá a Él con la iglesia, la novia, y entonces ella se irá al hogar, a la cena de las bodas. Amén. Ella ya está unida, ve. Vamos a la cena de las bodas, no al casamiento. Llevad vuestra carne, toda la carne de los hombres poderosos, porque han llegado las bodas del Cordero. Pero en el rapto es que subimos a la cena de las bodas, cuando la palabra aquí se une con la persona y los dos llegan a ser uno. Y entonces, ¿qué hace? Manifiesta al Hijo del Hombre nuevamente, no a los teólogos de la iglesia. El Hijo del Hombre, la palabra y la iglesia llegan a ser uno. Cualquier cosa que hizo el Hijo del Hombre, Él fue la palabra, la iglesia hace la misma cosa. ¿Se fija usted el propósito del Señor al enviarnos su mensaje? Es unir al cuerpo con la cabeza. Y eso solo se puede hacer con este mensaje. Ahora, cierro con esto. Nuevamente voy al mensaje de la segunda venida del Señor, porque el mensajero nos muestra
que nosotros no podemos estar, hermanos, sin un propósito, sin estar entendiendo cuál es el propósito en nuestra vida. Fíjese, dice aquí en la página 13, dice él, y párrafo 54 del mensaje de la segunda venida del Señor. Él dice, es más tarde de lo que pensamos. No venimos a la iglesia a ocupar un asiento. No venimos a la iglesia a oír un buen sermón o venir a la iglesia a oír buenos cantos. Todo eso tiene su lugar, pero lo mejor que venimos a la iglesia es a examinarnos con Dios y nuestra salvación del alma, porque el día de la redención está cerca. ¿Qué le parece eso? Eso es lo que el mensaje nos está siempre ordenando, mostrando, dirigiendo, a que examinemos nuestra vida con Dios, a que examinemos nuestro corazón con el Señor. Y nosotros veamos, al examinarnos, veamos qué cosa está correcto, qué está incorrecto, y que sea el Señor ayudándonos y bendiciéndonos para que todas esas cosas cambien en nosotros y podamos llegar a hacer la palabra. Porque se fijó como él dijo, la novia tiene que llegar a hacer la palabra porque él es la palabra. Y entonces cuando la novia se convierte en la palabra, llega a ser la palabra, entonces ahí puede ser hecha correcta la unión de la novia y el novio. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos bendiga. Porque claro, ¿verdad? Ahora imagínense cada uno en su hogar, hermano, cada uno en su lugar, pues qué influencia puede haber, hermano, para que usted busque del Señor, para que usted deje todas las cosas y busque más de Dios y se encierre quizás a orar, busque su momento de orar o espere que todo el mundo se duerma y se dedique un rato al Señor. Yo no sé, hermano. Pero ahora, hermano, que estamos pues en un tiempo de esperar, ¿verdad? Y estar en nuestros hogares, pudiéramos aprovechar el tiempo y enfocarnos un poco más en su palabra. Porque, hermano, el tiempo de la iglesia ya pasó. Ya la dispensación de iglesia ya pasó. Ahora estamos en la dispensación de la manifestación del Hijo del Hombre. Y el Señor nos ha enviado este mensaje que ya tiene años de estar. Tenemos años de estar con el mensaje, pero no importa cuántos años, lo importante es que la novia llegue a hacer la palabra. Cuando eso suceda, entonces el rapto sucederá. Porque el rapto no es el casamiento, el rapto no es la unión. El rapto es irnos a la cena de las bodas. Es cuando la novia se va de este mundo, pero la unión ya está siendo hecha hoy. Hoy está sucediendo la unión entre Cristo y su novia. Que el Señor nos pueda bendecir y pueda Él estimularnos siempre a que creamos y a que nos mantengamos firmes en la fe, buscando hacer su voluntad. Voy a invitarles a inclinar su rostro y orar al Señor para despedir este momento, este servicio. Incline su rostro, por favor. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos este momento de estudiar un poco tu palabra, leer unos extractos, Señor, y poder mostrar algo, Señor, para que tu pueblo pueda estimularse a buscar más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros tenemos de tu palabra, tenemos tu mensaje, tenemos material, Señor, tenemos muchos recursos, pero ¿qué estamos haciendo con todo ello, Señor? Ayúdanos para que nosotros podamos obtener, Señor, y enfocarnos y dejar todas las cosas a un lado y enfocarnos en lo que tenemos, que es tu palabra, este mensaje, Señor, y podamos nosotros acercarnos a ti y recibir la bendición de tu parte, Señor. El mundo ha entrado en un caos, como dijo tu mensajero. ¿Por qué? Porque han rechazado tu palabra. La iglesia ha entrado en un caos porque rechazó tu palabra, Señor. Ahora nosotros, como creyentes de este mensaje, no podemos vivir en un caos, Señor. Ayúdanos a que salgamos de todas esas cosas, Señor, y estemos en una armonía, Señor, en una estabilidad de vida, viviendo por tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo es lo único que nos puede dar equilibrio. Tu palabra es lo único que puede iluminarnos, Señor, para que podamos caminar rectamente en nuestro caminar, en nuestra vida, para acercarnos más a ti, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Por favor, te lo suplicamos, Señor,
porque lo rogamos dándote las gracias en el nombre dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos conceda pronto volvernos a encontrar para adorar su santo nombre. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, agradecemos al Señor por habernos regalado la bendición de escuchar su palabra. Agradecemos también a los siervos de Dios que, hermanos, no crean que esto es sencillo, este es un trabajo. Nosotros estamos aquí sudando porque no tenemos aire acondicionado en este estudio, estamos sudando y cansados de estar aquí parados, pero lo hacemos para el Rey, para el que no se queda con nada, para el que recompensa todo. Y así cada siervo de Dios que usted escucha ahí, no es sencillo solo pararse detrás de una cámara, eso quiere un trabajo, además de preparar el sermón, la palabra, para que usted y yo podamos alimentarnos. Lo menos que podemos hacer es agradecer. Agradecer a los siervos, agradecer al Señor y a cada uno de los que pone un granito de arena para hacer esfuerzo. De manera que apreciemos esto. No es sencillo, como le digo, es un trabajo. Así que terminemos este domingo con alegría, con gozo, celebremos, porque hay fiesta. Amén. Que Dios bendiga a todos hasta que nos volvamos a ver. Ahora en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirán de toda raza, todos redimidos del Señor, cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán, será una fiesta de victoria, todos los redimidos entrarán. Y dice, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría cantaré. Y la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría cantaré. Y cantarán canciones de